Bueno, entonces primero, muchas gracias nuevamente, te lo he repetido muchas veces, pero de verdad, gracias por participar aquí en el informe. De verdad, es un honor tenerte a ti eh, dándonos tu perspectiva desde el área legal como abogada. Entonces, primero queremos preguntarte cuál ha sido esa experiencia en que has estado trabajando últimamente, qué has estado desarrollando, cuáles son los proyectos que en este momento estás desarrollando y sobre todo, especialmente con esta área de la mujer, de los derechos laborales para nosotras las mujeres en el área de la menstruación y todo eso. Cuéntanos primero esa partecita. Bueno, pues no, a ustedes gracias por el espacio y pues por hacer este tipo de investigaciones, porque eso también permite el acercamiento de las comunidades a estos temas y pues también lo coloca dentro del eje central de lo que serían las comunicaciones en el país. Y bueno, ahorita pues hemos venido trabajando desde varias organizaciones también, todo el tema del derecho laboral, un enfoque de género eh, o pensarnos en por qué no en un derecho laboral feminista. Digamos que pues son estudios que hemos tratado también de traer de Argentina, que tienen una legislación nacional bastante avanzada en esos temas. Ujú. Y digamos que ahorita en los proyectos, bueno, está precisamente el de la licencia menstrual, que si bien se ha adoptado en algunas entidades del sector público como una circular, pues sí lo que deseamos es que sea un proyecto de ley, una ley de la República sancionada que se pueda pues aplicar tanto en el sector público como en el sector privado. Eso uno y dos, pues también estamos en el proceso de negociación estatal, estamos tratando de aumentar el salario a los trabajadores estatales, que son más o menos de 1.700.000 trabajadores y trabajadoras del sector público en el país. Entonces estamos precisamente también negociando un capítulo de género que tiene este pliego de solicitudes. Digamos que pues este tema de la menstruación en el mundo del trabajo ha sido un tema que no se ha estudiado bien. Digamos que Ujú. todavía falta un acercamiento a la legislación laboral, con componente social y comunicativo, y pues creo que es lo que estamos como intentando desarrollar ahorita. Ok, en ese caso de los proyectos de ley en los que tú estás participando y en los que están trabajando, ¿cómo percibes esa evolución? O sea, ¿cómo percibes la percepción de estos proyectos de ley en el entorno colombiano, ¿sí? Sobre todo en el ámbito laboral, en los empresarios, en el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, este tema se viene hablando en materia ya de proyecto de ley. Se radicó, creo que el primer proyecto de ley en el 2021. Este es un Sí. tema que en el Congreso de la República se ha caído creo que 4 veces. Ujú. ¿Eso qué significa? Pues que hay una resistencia al tema, ¿no? Que hay una resistencia sobre todo al sector empresarial. Eso lo evidenciamos pues, cuando se anunció o se intentó debatir este tema, cuando la reforma laboral está en la Cámara de Representantes todavía. Y, y digamos que pues ha sido una resistencia bastante amplia. Creo que también se ha estigmatizado un poco el tema de la menstruación, porque pues digamos, no sé si vieron que los comunicados de prensa eran como agresivos, creo que eran muy violentos contra Sí. pues las mujeres, La mujer. en el sentido de decir que no se iba a contratar ninguna mujer, que las mujeres no éramos productivas, hablando también como de la menstruación desde el privilegio. Creo que pues puntualmente me refiero a Vanessa de la Torre cuando hablamos de este tema en función pública, y pues digamos que su reacción fue decir que pues que la menstruación era algo insignificante y que realmente no era necesario que hubiese días de vagancia Mm. por no laborar en temas de menstruación. Eso por el lado negativo, pero por el lado positivo creo que ha sido un tema que se está creando. Yo creo que se están creando nuevos derechos para las mujeres en el mundo del trabajo, y asimismo es un tema que mal o bien se ha puesto en la agenda pública. Entonces, digamos, yo nunca me imaginé hablar de derechos menstruales en una entidad pública porque ni siquiera se hablaba de derecho menstrual en el colegio. Mm. Mm, Sí. Entonces, digamos que siento que este proceso ha hecho que se intente desmitificar un poco la menstruación y se trate como se trate en el entorno del derecho laboral.
Ok. Dana, yo te quiero preguntar algo, disculpa, Maleja. ¿Tú cómo crees que podamos mitigar eso? O sea, mitigar el sentido de que logremos que estas personas dejen de tener este pensamiento y más el mismo género, como tú estás poniendo ese ejemplo puntual de Vanessa. O sea, ¿qué podríamos hacer para evitar esto? Sí, es un tema complicado, pero yo creo que la pedagogía es muy importante. O sea, precisamente estos podcasts, que creo que es un podcast lo que ustedes van a realizar. Ujú. Sí, Sí, sí. Bueno, es la idea. precisamente estos podcasts, artículos y demás, que digamos que yo siento que es como un tema evolutivo, así como ha pasado con varios temas también de la agenda pública. Creo que lo mismo, sí, tiene que pasar por un proceso de ataque, un proceso de pedagogía, un proceso pues también de entender de desarrollar la pedagogía en torno a la menstruación como un tema de, pues que también uno no, claro, como es un tema tan personal, me refiero a personal en el sentido de que es distinta la sintomatología en las mujeres. Y bueno, y ahora agreguemos el tema de personas menstruantes, que es más complicado, Ujú. pues en aras de la estigmatización. Em, ¿Y qué les estaba diciendo? Lo siento, me fui. De la pedagogía. Ya. De la pedagogía. Sí, pero entonces es una pedagogía orientada a que hay condiciones incapacitantes y que no a todas las personas les da exactamente igual, porque claro, la respuesta también ha sido, pero yo menstruo y no siento absolutamente nada, no veo por qué tenga que hacer uso de la licencia menstrual. Pero entonces también está una compañera que dice, yo tengo endometriosis. Realmente cuando menstruo no puedo hacer absolutamente nada, me dan náuseas, dolor de cabeza, me tengo pues afectaciones estomacales y demás, no puedo ser productiva. Entonces, esto llevarlo al lenguaje de la pedagogía es complicado, ¿sí? Porque no se entiende, no se entiende, pues de pronto desde allí, pero creo que sí es necesario porque cuando hemos hecho estos ejercicios de capacitación, hicimos uno grande en la Personería de Bogotá. Y creo que sí generaba dudas. Y nosotros lo hicimos desde el punto de vista de cómo la productividad se afecta cuando estamos menstruando y no solamente la menstruación, porque también hay que hablar de la menopausia, Sí. Sí. ¿sí? Que ese también es digamos que el comillas cierre del ciclo reproductivo, pero que también genera unos síntomas que tienen afectaciones en la productividad laboral. Entonces, creo que es muy importante la pedagogía y muy importante como tratar de que esto se hable en las empresas y en las entidades. O sea, claro, es difícil porque en una entidad pública, digamos que la directriz la da el gobierno nacional. Entonces se puede ahorita, pues en este gobierno se puede hablar. En una empresa, pues ya depende de la empresa, ¿sí? La empresa ya dirá, yo decido si yo capacito a mis trabajadores en este tema. Entonces, ¿qué considero yo? Que debe haber una política pública también acompañada de un proyecto de ley, o bueno, si digamos que la ley pasa sus debates en el Senado, entonces se necesita la política pública para que, por ejemplo, entidades ya como Profamilia o ya otro tipo de entidades sean también los que a través de salud y seguridad en el trabajo se puedan desarrollar estos temas. Yo creo que es como la alianza como entre varios sectores públicos y privados para la reglamentación de un derecho laboral con perspectiva de género. Ok. Doc, ahí siento. Ay, perdón, amiga. Tranquila, tranquila, Siempre pregunta. te piso. Es que te quería hacer una pregunta siguiendo el tema. ¿A ti te ha pasado alguna situación como estas de que te impida continuar con tus actividades laborales? Ya que, pues como tú lo estás diciendo, nosotras también dentro de esta investigación nos dimos cuenta de eso, que muchas mujeres, adolescentes o jóvenes dejan de lado sus actividades en general, no solo laborales, ¿sí? Porque pasa algo. Entonces, no sé, de pronto tienes alguna anécdota o algo que te haya sucedido estudiando, laborando. Sí, de hecho es un tema como familiar, o sea, digamos, las mujeres de mi familia, incluyéndome, sufrimos de menstruaciones bastante incapacitantes. Digamos que yo era la niña que siempre tenían que recoger del colegio cuando tenía la menstruación porque era terrible el dolor, o sea, no lo soportaba, además de un montón de síntomas alrededor de esto.
era la que me acuerdo mucho en la universidad, pues que ya no podía como decir, no, pues hoy no voy, o porque no sé, tenía algún parcial, alguna cosa. Entonces siempre era tomándome dos, tres, cuatro pastillas o cargando alguna, Dios. eh, la bolsita de agua caliente y sintiéndome súper mal todo el día y creo que se nos enseñó también a no hacer público los síntomas, porque yo me acuerdo que en el colegio era un tema como que no se hablaba o se hablaba muy poco o se hablaba era entre nosotras como un secretismo con el tema de la menstruación, un secretismo con todos los productos de higiene menstrual y peor aún pues con la sintomatología, o sea, digamos que realmente en el colegio, o sea, en mi niñez, me daba como pena decirlo, como públicamente. Entonces yo decía, no, estoy enferma, me duele el estómago, era siempre inventando otra cosa. Y en el mundo laboral, pues peor, peor porque sí, digamos que lo mismo, mis síntomas son de náuseas, de enfermarme del estómago, de muchos mareos, un dolor insoportable y lo mismo pues en el trabajo también y además que uno de mis trabajos fue en el sector penitenciario. Entonces era muy complicado hablar de esto con mi jefe, como no, pues Claro. es que tengo la menstruación, me estoy muriendo, no quiero trabajar. Entonces, pues todo el tiempo silenciando el útero y vaya a trabajar así. Entonces, esa experiencia la vivo yo, la vive, o sea, me refiero como Tu núcleo. al núcleo, entonces inmediatamente mi mamá y mi abuela también, y así también conozco un montón de mujeres que debido a este tema han compartido sus historias en torno a la menstruación y también tenía amigas en el colegio que a una de hecho en dos o tres ocasiones la tuvieron que hospitalizar porque sufre de endometriosis, entonces tenía unas complicaciones muy, muy fuertes y incluso en su trabajo también ella fue llamada una vez a recursos humanos. Ella trabajaba, es administradora de empresas y trabaja para una multinacional de logística y ella fue llamada a recursos humanos porque se ausentaba mucho del puesto del trabajo por ir al baño. Entonces, ese es otro tema. Y de hecho, cuando uno va a mirar la jurisprudencia internacional, este tema nace también por unas mujeres en Japón, pues hace muchos años, ¿no? Mm. Pero son unas mujeres en Japón que ellas, unas fueron despedidas por haber, sí, una mujer fue despedida por haber manchado su puesto de trabajo, pues porque le llegó y simplemente, no sé, no se dio cuenta, etcétera, manchó su puesto de trabajo y la despidieron, o sea, eso fue como en el año, no sé, 1928 pero hace parte de la jurisprudencia internacional porque digamos que fue un proceso bastante significativo y así también hay en Estados Unidos. De hecho, se creó una organización sindical en torno a eso, porque imagínate, a las mujeres también les estaban contabilizando las idas al baño. Entonces, pues es un tema que laboralmente pues se convierte en un tema violento, ¿no? Claro. Ujú. Claro que sí. Bueno, ahorita nos comentabas un poco acerca de la variabilidad y la cantidad de situaciones que enfrentamos súper diferente cada mujer, como a unas puede ser un reto completo el tema de la menstruación, como para otras puede, y de hecho hemos estado haciendo un sondeo de opinión con mujeres y se encuentran muchas situaciones, ¿no? Tanto las que lo viven de una manera muy tranquila como las que lo viven de una manera muy agresiva y nos toca realmente generar como un consenso, ¿cierto? Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta este proyecto de ley que fue aprobado sobre licencia menstrual ya este año en enero, con el que nos cuentas que estuviste trabajando, ¿consideras que realmente se están abordando adecuadamente todas las necesidades? ¿A qué me refiero? Hay muchos contras que han surgido a partir de esta ley, ¿sí? Como por ejemplo, las mujeres no nos van a contratar porque ahora nos vamos a ausentar del trabajo, o por ejemplo, cómo enfrenta una empresa esta nueva ley y sabe que la mujer le está diciendo la verdad. Sí me hago entender porque lo hablábamos hace poquito con una chica a la que también pudimos entrevistar que trabaja en una empresa de vigilancia. Y ella como mujer dice, yo cómo me enfrento a mi jefe que me dice no la contrate porque es un gremio bastante complicado con ese tema, que se ausentan cuando quieren, todo el tema. Además, como yo afronto a una mujer que viene y me dice, tengo la menstruación y yo le digo, bueno, demuéstremelo, no puedo hacerlo. Entonces, como en cuanto a todo ese tema de los contras que han surgido, ¿crees que se está considerando todo esto?
Bueno, bueno, ahí hay una claridad. El proyecto de ley fue aprobado por ahora en Cámara de Representantes, Sí, falta que dé la vuelta en Senado, lo que significa que todavía no es una ley. Lo que así es. está vigente ahorita es una circular que expidió el Departamento Administrativo de la Función Pública. La expedimos en enero y entonces expedimos dos circulares. Una que es una circular interna donde en esta entidad se aprueba el teletrabajo por menstruaciones incapacitantes. Y y también se expidió otra circular que exhorta a nivel nacional a las entidades del orden nacional a que adopten la misma medida. Entonces, por ahora está así. Pero a la pregunta que tú realizas, es que es un tema muy complejo y por eso el tema del género. Porque de hecho, siempre, o sea, digamos, no solamente ha sido por un tema de menstruación, sino también por temas por ejemplo, la licencia de maternidad. La licencia de maternidad también generó lo mismo, ¿sí? Un estigma en las entrevistas de trabajo, por lo menos a mí me han preguntado muchas veces, ¿usted cuántos años tiene y quiere tener hijos? ¿Tiene pareja? Prácticamente falta que te preguntan, ¿planificas? Sí, esas cosas. Entonces, eso genera ya también un estigma y también en las labores de cuidado. Como las labores de cuidado siempre recaen en nosotras las mujeres en todo aspecto, o sea, hijos, abuelos, madres, si hay personas con discapacidad, siempre por lo general en un 90% recaen en las mujeres. ¿Eso qué significa? Que laboralmente las mujeres pues solicitan más permisos o solicitamos más permisos, que tengo entrega de notas, que mi hijo se enfermó, mi abuelo se enfermó, no hay quien acompañe al abuelo, no hay que acompañe a mi hijo. Y pues a eso sumarle pues la etapa de gravidez o de embarazo, ¿sí? Entonces ahí ya hay un estigma bastante marcado. De hecho, alguna vez en un congreso de abogados laboralistas, dijeron que, o sea, la propuesta que ellos querían era que se tratara de eliminar el fuero el fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad. Esa, ya eso es un tema en que las empresas piensan es en temas económicos y no en un entorno laboral que garantice una dignidad para las mujeres. Entonces, no siento que se esté teniendo en cuenta ahorita, pues digamos, los múltiples factores em, o personales de cada mujer, porque además pues la menstruación no ha sido tenida en cuenta en la legislación laboral. O sea, por ahora sí han habido unos intentos de proyecto de ley, como les decía, se espera que ojalá este pase en Senado, pero si no hay tampoco no se tiene en cuenta la menstruación en un proyecto laboral o en la legislación laboral, mucho menos en los riesgos laborales o en la prevención del mismo. Yo siento que se le ha prestado una atención mínima y que incluso la atención es basada en experiencias que se pueden contar, o sea, como parecen experiencias anecdóticas, ¿sí? Entonces como que lo que sí, a mí me llegó, entonces manché el puesto de trabajo, o tengo endometriosis, o tengo ovario poliquístico, o tengo dismenorrea, amenorrea, etcétera, pero entonces ya no se había como logrado demostrar que hay síntomas menstruales que también pues tienen que ver con el absentismo laboral, ¿sí? Y también con el presentismo laboral, porque es acudir al puesto del trabajo a pesar de estar enferma o con dolor por temas de menstruación, por miedo a perder el empleo. Entonces, digamos que siento que cuando se habla de dignidad laboral también, y pues desde un escenario menstrual, es bastante complicado pues que se vea como un tema de entorno y de dignidad laboral, sino más bien como un tema económicamente costoso. Sí, entonces no, ahora las mujeres no necesitamos contratar hombres, pero pues básicamente creo que esto se tiene que reforzar con la ley de cuotas, que creo que está en el sector público, creo que ya, sí, en el sector público ya está, y es como, bueno, que haya una contratación mínima de mujeres en las empresas y en las entidades públicas. Y segundo, pues yo creo que también en algún momento tendría que haber incentivos para quienes adopten esta licencia. Además que, claro, se entiende que la licencia menstrual es no trabajar. Pero digamos, ahorita lo que se hace es que puedes estar en tu casa Teletrabajo. trabajando a través del teletrabajo para que tú puedas atender pues tu menstruación. Pero eso significa que estás trabajando, tú no estás ausente ni desligada de tus funciones.
¿sí? Claro que ahí también toca mirar, bueno, cuáles son las funciones teletrabajables o cuáles son aquellas funciones que me permiten ausentarme del puesto de trabajo. Eso hay que mirarlo, sí, pero no es óbice para que nos digan que no se va a implementar y que entonces las mujeres no queremos trabajar, porque es que sí queremos trabajar, pero queremos trabajar en condiciones dignas. Entonces, digamos que sí, todo el tiempo como que toca aclarar esto, porque entonces luego queda suelta la delgada línea de que las mujeres no quieren trabajar y que ahora pues somos unas flojas, porque y entonces claro, vienen también mujeres, no sé, de 60 años, 70 años que comentan en ese, yo trabajé toda mi vida con la menstruación y yo pude, ustedes porque no van a poder. Sí, Claro, hay que entender también que es un tema, como les decía, que se está desarrollando dentro del derecho laboral y que si se hubiese de pronto desarrollado en otra época, pues claro, las consecuencias hubiesen sido distintas, pero pues claro, hasta ahora se está hablando de este tema en el mundo del trabajo. claro. Y ahí, bueno, tú mencionabas con todo este tema empresarial, cómo predomina la economía y lo que es más rentable para la empresa, ¿cierto? Dejando de lado esa área económica, ese factor económico, ¿cómo crees que pueden adoptar o que pueden adoptar las empresas y las entidades públicas para fomentar esos ambientes laborales que sean más inclusivos con nosotras las mujeres en cuanto a las necesidades menstruales de sus empleadas? Bueno, yo creo que esto es un tema igual de salud pública, y creo que también se orienta pues desde un tema de bienestar laboral, desde un tema también de la seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que es entenderlo como, más allá de un tema económico, es entenderlo como, bueno, las trabajadoras necesitan dignidad laboral. Y para que haya dignidad laboral, pues ustedes tienen que adoptar una serie de leyes o políticas públicas donde se incluya a las mujeres, a los hombres y bueno. Sin embargo, pues yo creo que, como les decía, tiene que haber una directriz que lo refuerce. Porque igual, una empresa, o sea, pasémonos igual en términos un poco económicos, sí, pero voy a hablarlos desde la sociología también y es una empresa básicamente siento que genera la presión ante la opinión y es, no vamos a contratar mujeres, ya no son productivas, pero en la práctica no lo puede hacer. En la práctica necesita a los trabajadores y a las trabajadoras, necesita la fuerza de trabajo para crecer como empresa. De lo contrario, no puede crecer, entonces no puede negar el derecho laboral o el acceso al trabajo a las mujeres porque sencillamente en términos económicos no le sirve a una empresa hacerlo. Claro, Entonces es mera pantomima, claro, que si hay una barrera, sí, que si de pronto en una entrevista entre un hombre y una mujer van a preferir a un hombre, eso pasa y ya pasa, eso siempre ha ocurrido, ¿sí? Entonces no es la primera vez que esta brecha, sí, o sea, como que existe esa brecha entre la contratación mayoritaria de hombres y no de mujeres, ¿por qué? Por la maternidad. Entonces, lo que yo les decía, no vamos a contratar, vamos a tratar de no contratar mujeres tan jóvenes porque pues quedan embarazadas, es una licencia de maternidad que tengo que pagar y pues tengo que contratar a una persona mientras cubro la licencia de maternidad. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces yo pienso que sí, y si el trabajador desea que haya un ambiente laboral idóneo en su empresa, necesita aplicar este tipo de normas que protegen el cuerpo, protegen la salud mental, la salud laboral, y que a la vez son acordes también con el derecho laboral del siglo XXI. Sí, porque esa es la otra. Ya no podemos entender el derecho laboral que tiene el Código Sustantivo del Trabajo de los años 50. Digamos, ya hay una evolución y creo que pues la aplicación de esto hace parte de. Entonces, finalmente habrá una presión también de, bueno, no quieres contratar trabajadoras, perfecto, te vas a estancar en términos económicos porque tu fuerza, la empresa se sostiene por la fuerza laboral de los trabajadores. Ya. Doc, yo te quería preguntar, pero también como contar un poco, no sé si alguna vez escuchaste que esto de las licencias que dan por maternidad, dijeron un día, no, pues démosle mitad y mitad a un hombre, mitad al hombre, pues al papá y mitad a la mamá. También como, digamos que se vio mal de una forma u otra, porque era como el hombre pues no va a poder darle, digamos, pecho a un bebé o no va a estar igual dependiente, ¿sí? Entonces, esto también generó, o sea, ¿a qué voy al punto con esto? Que esto generó que muchos dijeran, entonces si ven como las mujeres son innecesarias en un ámbito laboral, porque les vamos a, no sé, queremos poner un hombre a trabajar
y en este caso pues no les sirve porque ustedes dicen que las mujeres son las que deben estar al cuidado de sus hijos. Entonces, eso fue también un estigma fuertísimo porque es como ellos decir, no, o sea, entonces querían sacar algo solo para terminar de minimizar a la mujer, más no para colaborar como al principio, digamos, se quiso ver. Es que con lo que se intentó era que se aumentara la licencia también de paternidad 2 semanas más. Esto pues con la Ujú. finalidad de redistribuir las labores de cuidado. Claro, obviamente hay labores que sí o sí son inexorablemente desligables. O sea, Sí, sí, nosotras pues la lactancia es muy berraco que la realice un hombre, pero eso no significa que, digamos, no sé, en el marco de la lactancia yo no pueda pues dejar refrigerada la leche y el hombre la pueda suministrar pues a través de biberón. Entonces, ahí sí siento que hay que ver muy bien con lupa ese tipo de situaciones porque la intención, digamos, normativa aumentar la licencia de paternidad es para que haya una igualdad de género un poco más redistribuida, porque no se trata solo de que las políticas sean como para las mujeres, porque también podemos correr el riesgo de seguirlas profundizando. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Los hombres también van a aumentar la licencia de paternidad, también pues para que estén en este proceso de redistribución de cargas del cuidado. Claro, si bien no pueden dar pecho, pueden hacer otras actividades propias también de la casa, del funcionamiento del hogar, de bueno, de un montón de situaciones que también les competen, que no solamente son pues que son endilgables a nosotras. Entonces, digamos que sí, claro, eso también tocó un estigma fuerte y es cual, pues digamos, si lo miramos desde el punto de vista de los partidos tradicionales, es las sí, mujeres son las que pues dan a luz, las mujeres son las que tienen que criar a los hijos y el hombre pues es el que trabaja y lleva el alimento a la casa. Y eso pues es una concepción que todavía está muy marcada en los partidos tradicionales desde ese punto de vista, del hombre como el hombre, sí, dador de la economía, pues no recuerdo el nombre ahorita, y proveedor. la mujer en la casa, proveedor. proveedor, Ujú. y la mujer en la casa. Entonces, claro, eso es un debate más allá de técnico, es un debate ideológico que, pues, reitero, lo único que pues, se puede hacer es como seguir hablando de estos temas, seguir presentando proyectos de ley que también redistribuyan las labores del cuidado y que pues también mitiguen esas cargas que tenemos 100, o sea, o que se cree que tenemos 100% las mujeres y no los hombres también. Pero pues yo creo que eso es un norte demasiado largo. Sí, o sea, siendo Sí, muy franca, es un norte muy largo. O sea, no es que mañana ya esté la ley y ya entonces no, ya va a haber igualdad en el mundo del trabajo, igualdad de género, ya las labores del cuidado se redistribuyeron igualmente o paritariamente. No, eso es como empezar a sentar las bases para que en unos años, no sé cuántos, pues ya se tenga una perspectiva al derecho laboral con enfoque de género y quizás situaciones que permitan la redistribución de cargas del cuidado y la reducción de los estigmas. Pero como les digo, digamos que estos son los primeros pasos. El paso más importante, se creó el proyecto de ley, están dando en el Congreso, se está hablando en la agenda pública y se ha puesto el tema de la menstruación. O sea, para mí, digamos, uno de mis jefes es un poco tecnócrata y verlo en la entidad, el día del evento, como tratando de entender el tema, o sea, como haciendo mala cara, para mí fue un logro, porque yo dije, bueno, por lo menos claro, lo sentamos acá, que escuche y que seguro. escuche unas profesionales también hablando de cómo la productividad se afecta cuando hay menstruaciones, y no solamente incapacitantes, porque esa es la otra, como la menstruación también obedece a una modificación hormonal. Puede que una mujer no tenga un síntoma pues muy marcado o que ya no lo sienta mucho, pero de pronto en su situación hormonal, sí. Entonces puede que los cambios de ánimo, la productividad, hay más sueño, hay más hambre, hay más cansancio, porque el cuerpo de nosotras está completamente diferente en esos días y, y eso sin hablar de la fase lútea, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Te quería hacer entonces, más allá de una pregunta, es una pregunta en conjunto con una opinión. No sé si de pronto en algún momento tu vida laboral te ha llegado alguna chica diciéndote como perdí un trabajo porque mi jefe pues me echó porque me llegó el periodo, porque tuve algún episodio con mi periodo.
¿sí? Y si sí, ¿cómo se le da manejo a eso? Y si no, si llegase a pasar esto, ¿cómo se podría tratar? Cuando el año pasado nosotros radicamos un proyecto de ley que se llama la Ley de la Silla. La Ley de la Silla es un proyecto que busca que hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen que cumplir sus funciones todo el tiempo de pie. Cajeros, cajeras, impulsadores, vendedores, bueno, y no les garantizan ningún tipo de silla o la silla que les dan, no sé si las han visto en Éxito, que son unas sillas nada que ver, o sea, eso en ergonomía no funciona. Cuando hicimos esa erradicación de ese proyecto de ley, ay, ¿aló? ¿Me Sí, sí, escuchan? te escuchamos, te escuchamos. Ah, listo. Cuando hicimos la erradicación de ese proyecto de ley, eso yo subí, si no estoy mal, ese video, creo que al TikTok, cuando se radicó. Y los comentarios eran pero en cantidades de mujeres que decían, tengo endometriosis y me toca todo el día de pie, no me quise parar todo el día, me despidieron. Era un común denominador del despido masivo por eso. Y obviamente, por temas de licencia maternidad. Entonces, hay varias formas de proceder jurídicamente hablando, pues en cuanto al tema de la menstruación. Y es, pues en el marco del derecho laboral, yo tengo que probar si tengo un contrato laboral, pues que a mí si mi despido fue injusto. Esto es, pues que me hayan despedido sin justa causa. Sí, las justas causas son las que están estipuladas en la norma. Seguramente van a tratar de acomodar que la inasistencia laboral o que no cumplió con las funciones, bueno, etcétera. Pero digamos que conforme a las pruebas que se tengan, pues se puede demandar, ¿sí? Eso es un proceso ordinario laboral o depende también la situación de una persona, porque si es una complicación en salud, por ejemplo, una mujer que esté diagnosticada con endometriosis, pues podríamos acudir a la acción de tutela, ¿sí? Entonces, digamos que cada caso es particular, pero existen los mecanismos, tanto constitucionales como jurídicos, que pueden incluso también generar el precedente judicial en este tipo de situaciones. Entonces, digamos que es importante, claro, se va a demorar, porque, por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria laboral, por bien que nos vaya, son 2 años, por bien. Digamos que no va a resolver el problema de manera inmediata, pero sí va a generar un precedente para otras situaciones que también se generen a futuro. O sea, ok, Sí. se le puede buscar la solución. Sí, sí, claro. Sí. Ok, Solución. bueno, en cuanto al tema de la ley que se desea implementar, ya como para ir concluyendo, en la que se ha estado trabajando y que ya nos cuentas que han sido proyectos de ley que se han tumbado muchas veces. ¿Qué podemos esperar ahora? O sea, en qué momento o en qué estado se encuentra el proyecto? Pues hablando, digamos, de estos estigmas a nivel legal, de lo que se está haciendo, ¿qué se espera en este momento en donde nos encontramos? ¿Va rápido, va lento? Desde tu perspectiva y que has estado trabajando con ello, ¿qué nos puedes contar de qué podemos esperar de este tema de los derechos hacia las mujeres en cuanto a este tema de la menstruación? Bueno, pues el trámite normativo ha sido complicado. Este se radicó en la Gaceta, si no estoy mal, en la Cámara de Representantes en el año 2023, y tuvo pues sus debates, y ahorita pues está para tercer debate, si no estoy mal, en Senado. Eh, bueno, digamos que quienes están ahí en este tema de los derechos menstruales, pues en este proyecto de ley, pues no sé, ahí ya se toca mirar un proceso de correlación de fuerzas para mirar si se aprueba mayoritariamente pues por los senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República. Esperamos que esta vez sí, pues sí sea un proyecto que termine siendo una ley, que sea sancionada y demás. Esperamos que también ahorita con el impacto que va a tener la consulta popular, pues también sea un mecanismo de presión
pues para que se le dé el trámite en el Senado, pero pues estamos es pendientes de que se completen los trámites en el Senado de la República y que pues este proyecto de ley sea sancionado mayoritariamente y favorablemente para que pues pueda ser una ley y pues sea posteriormente firmada y divulgada. Digamos que los ponentes de este proyecto de ley fueron la representante Mafe Carrascal y también Pedro José Suárez Vaca, representante de la Cámara por Boyacá. Pero pues ya ahorita la correlación de fuerzas en el Senado, pues ya toca evaluar, o sea, ya es un tema también político, es un tema también pues de mirar cómo es el comportamiento del empresariado en los debates de este importante proyecto. Y ya pues esperamos, nosotros esperamos que sí, que reitera, pues hemos tratado de hablar, hemos tratado de argumentar, hemos tratado de estar ahí, pero pues ustedes ya saben también lo que pasó con la reforma laboral, que básicamente fue un tema en el Senado que no se discutió, simplemente se archivó, no hubo una discusión tampoco de fondo, que no sé, que argumentara pues todo lo que se dice, que iba a haber pérdida de empleo, que etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se archivó y no se debatió, esperando que eso no ocurra con el proyecto de ley de la licencia menstrual. Ok. Ya. Bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta, Karen. Pues más que pregunta es como, no sé, un mensaje para estas mujeres que esperamos esta licencia, para estas mujeres que de pronto también desconocen de este proyecto, que de pronto es como, no, no sé, puedo empezar, no, es que pues eso ya quedó ahí y no sé nada de eso, no sé si se va a aprobar, no sé si no, no sé si está, no sé si no, es como un mensajito para ellas, como para darles como una tranquilidad también y que conozcan un poquito más del tema. Bueno, pues digamos que es importante que sepan que pues sabemos quiénes estamos tratando de garantizar el pleno goce y acceso efectivo a los derechos menstruales. Digamos que pues la menstruación también hace parte de un derecho y la idea es que pues podamos asegurar unas condiciones dignas y equitativas a todas las personas con vivencias y experiencias menstruales en Colombia. Pues esto es un trámite legislativo que debe desarrollarse en el Congreso de la República. Ya se hizo la tarea en la Cámara de Representantes y pues digamos que nos fue muy bien en la Cámara. El proyecto de ley está en el Senado de la República, esperando pues que también nos vaya igual de bien en el Senado de la República. Ya pues es algo ya es un debate que se generó jurídicamente, también legislativamente. Y creo que pues no solamente pues tenemos que esperar un proyecto de ley, que sería lo esencial y lo fundamental, también podemos mirar cómo las políticas públicas, cómo el derecho laboral puede ajustarse también a estos factores de la gestión menstrual en condiciones dignas y también puede abordar los derechos menstruales y su garantía, acomodando, pues no sé si la palabra es acomodando, sino como pues con lo que tenemos, tratar también de dar esa dignidad. Digo con lo que tenemos, porque lo que se hizo inicialmente es que a través de la figura del teletrabajo, que es una figura regulada, tanto en un decreto reglamentario como en una norma, como en una ley de la República, pues se implementó a través del teletrabajo. Entonces creo que es importante también que pues se vea que se está intentando de todas las formas, bien sea también con los insumos que nosotros ya tenemos, aplicarlo en las entidades, obviamente también ojalá haya voluntad por parte del empresariado para que en el sector privado también se empiece a aplicar este tipo de permiso, y así decimos que se desarrolle pues, plenamente en el país el tema del derecho menstrual en el entorno laboral. Reitero, esperamos que el proyecto de ley pues quede en firme este año, que sea una ley de la República, que la podamos sancionar y creo que sería un tema histórico también en el marco de la garantía de los derechos laborales de las mujeres en el mundo del trabajo, sobre todo pues porque estamos generando un nuevo derecho, ¿sí? Está como, o Claro. sea, estamos poniendo esto en la agenda. Lo que les digo que no es materia fácil, que desafortunadamente hay unos intereses también netamente económicos que muchas veces impiden la dignidad laboral, pero pues que en esas estamos. Ok, bueno, abogada Dana, muchas gracias por el espacio. De verdad, creo que es súper importante eso que decía Karen, y es que las mujeres sepamos que hay mujeres, otras mujeres levantando la mano, levantando su voz para defender un poco todo lo que nosotras merecemos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, por brindarnos tu opinión, también tu perspectiva como también profesional y también con tanta experiencia en estos temas. Y pues muchísimas gracias. Cualquier cosa que nos sirva para el informe te estaremos
preguntando. molestar. Claro, Doc, sí, no hay ningún problema. Me cuentas todo lo que necesites. Doc, Muchas gracias, muchísimas de verdad. gracias, en serio. A Ese ustedes. el espacio también. Gracias por lo que hacen por nosotras como mujeres. Ajá, Gracias por estar gracias. ahí en la lucha, porque esto es lo que más adelante vamos a ver, que no está tan lejano así como tú lo dices, no es tan lejano y esperamos que así sea. Y gracias en serio, para nosotras también es un orgullo tenerte acá, tener tu punto de vista y que otras mujeres y otras personas, no solo mujeres, conozcan esto, ¿sí? Que para muchos puede no sea importante, pero realmente lo es. Así que mil y mil gracias. No, Muchas a gracias. ustedes también gracias por querer enfocarse en un periodismo, pues con un enfoque tan bonito, tan importante para el país. Entonces a ustedes gracias y lo que necesiten con muchísimo gusto y acá pues la lucha es de todas.